Bien, en la clase de hoy vamos a ver cómo usar las razones trigonométricas a partir de un problema. Bien, el problema es el que tenemos aquí. Dice, un tren transita por un tramo recto de una colina que tiene un ángulo de subida de 27 grados. ¿Qué distancia recorre el tren cuando sube 100 metros? Ok, de acuerdo a este problema vamos a plantear el dibujo que va a representar este problema. Entonces tenemos que el tren sube por una colina. Entonces tenemos la parte recta y dice que el tren sube por una colina. Ok, y que además esta colina tiene un ángulo de inclinación de 27 grados. Ahora, aquí nos pregunta que cuando va subiendo, entonces la altura en que va subiendo va aumentando de tal manera que llega un momento que nos pregunta que cuál es la distancia que recorrió si el tren llega a una altura de 100 metros. Es decir, si aquí ya alcanzó los 100 metros de altura, aquí nos pide cuál es la distancia recorrida. Bien, aquí le puse D de distancia, ¿de acuerdo? Entonces nos pide que a estos 100 metros de altura, ¿cuánto habrá recorrido el tren en un ángulo de 27 grados? Bien, entonces, para esto vamos a recordar algo que ya habíamos visto anteriormente en uno de los videos, que son sobre las razones trigonométricas. Entonces vamos a recordarlas de manera rápida. Vamos a recordar que entonces el seno de x se calcula como cateto opuesto entre hipotenusa. El coseno de x se calcula como cateto adyacente entre hipotenusa. Y la tangente de x se calcula como cateto opuesto entre cateto adyacente. Ahora bien, aquí vamos a recordar, de acuerdo a nuestro triángulo, aquí podemos observar que es un triángulo rectángulo y que nuestro ángulo de 90 grados está aquí. Este es nuestro ángulo de 90 grados. Y este es nuestro ángulo que nos están dando de referencia. Entonces vamos a recordar, de nuestro ángulo de referencia, el lado que está enfrente es el cateto opuesto, el que se encuentra a un lado es el adyacente y el más largo es la hipotenusa. Ahora aquí vamos a ver qué es lo que tenemos. Tenemos este valor de aquí, que es de 100 metros, y entonces este lado está enfrente del ángulo, entonces por lo tanto, este es el cateto opuesto. Y nos pide calcular la distancia que recorre el tren, que es el lado más largo, que en este caso entonces la distancia vendría siendo la hipotenusa. Y entonces, ok, tenemos como dato 100 metros, que es el cateto opuesto, nos piden calcular la distancia recorrida, que sería la hipotenusa. Entonces tenemos involucrados cateto opuesto e hipotenusa. Entonces, de estas tres razones trigonométricas que ya habíamos visto, podemos observar que quien tiene cateto opuesto y la hipotenusa es el seno de x. Aquí tenemos cateto opuesto e hipotenusa. Recuerda que esta x representa el ángulo que nos están dando de referencia. Por lo tanto, entonces nosotros vamos a calcular el seno de 27 grados. Entonces, seno de 27 grados. Entonces, de acuerdo a esto, dice que es cateto opuesto, que en este caso es 100, entre la hipotenusa, que en este caso es la distancia que va a recorrer el tren. Ok, ahora de aquí nosotros no conocemos la distancia, que es la que queremos calcular. Entonces, vamos a despejarla. Bien, voy a volver a escribir lo que teníamos. Seno de 27 grados es igual a 100 entre la distancia. Ok, entonces lo que vamos a hacer aquí para saber cuánto vale la distancia es despejar. La distancia aquí está dividiendo, entonces lo voy a pasar del otro lado multiplicando. Entonces sería la distancia por el seno de 27 grados, que esto es igual a 100. Ahora, aquí necesito dejar solita la distancia, por lo tanto este seno de 27 que está multiplicando la distancia, lo voy a pasar dividiendo. Y entonces la distancia es igual a 100 entre
seno de 27 grados. Ok, y entonces lo único que tenemos que hacer, recuerda que en un video anterior vimos cómo utilizar la tabla de razones trigonométricas. Entonces, de acuerdo a la tabla de razones trigonométricas, nosotros nos vamos a ubicar en la columna de seno y buscar el ángulo de 27 grados. Entonces, de tal manera que el ángulo de 27 grados, el valor del seno es 0.4540. Entonces, esto va a ser distancia igual a 100 entre 0.4540. Y entonces procedemos a hacer la división. 100 entre 0.4540 da como resultado 220.26. Su distancia es igual a 220.26. En este caso vamos a ponerlo como metros. Entonces, metros. Quiere decir que cuando el tren en esa colina sube a una altura de 100 metros, habrá recorrido sobre la colina 220.26 metros, es decir, es esto. Entonces aquí esta distancia es de 220.26 metros. Es así como utilizamos la razón trigonométrica. Entonces lo único que tenemos que ubicar es qué lados son los que te vamos a ocupar para saber cuál de estas tres vamos a utilizar. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo más. Si yo tengo un triángulo rectángulo de la siguiente forma, permítanme tantito. Yo tengo un triángulo rectángulo de esta forma, en donde, bueno, sabemos que este es nuestro ángulo de 90 grados. Y nuestro ángulo de referencia es este. Vamos a poner que es de 15 grados. Y ahora tenemos como dato que este vale 50. Y queremos calcular este lado, que vamos a ponerle A, por ejemplo. Quiero calcular el lado A. Ahora bien, con esto hay que identificar primero qué lados están involucrados. Entonces, ubicamos, este es nuestro ángulo de 90 para identificar que se trata de un triángulo rectángulo. Este es nuestro ángulo de referencia. Entonces recuerda, de nuestro ángulo de referencia, el que está enfrente es el cateto opuesto. Entonces, este es el cateto opuesto. El que está a un lado es el cateto adyacente. Y el más largo es la hipotenusa. Es la hipotenusa. Bien, ahora vamos a ver. En este caso tenemos como dato este valor de 50, que es el cateto adyacente, y nos pide encontrar este valor, este lado A, que en este caso es nuestro cateto opuesto. Entonces ahora los lados que están involucrados es cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces vamos a buscar en nuestras razones trigonométricas cuáles involucran cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces de aquí podemos observar que es la tangente. La tangente de X entonces es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces vamos a ocupar la tangente y lo vamos a expresar como tangente de 15 grados, que es nuestro ángulo de referencia, que sería igual cateto opuesto, que es A, que es el que vamos a encontrar, entre el cateto adyacente, que es 50. Muy bien. Y entonces lo que queremos es saber cuánto vale A. Entonces hay que despejar la letra A. Entonces para dejarla solita, aquí vamos a mover al 50. El 50 está dividiendo, entonces lo paso multiplicando de este lado. Entonces sería 50 por tangente de 15 grados es igual a A. Entonces, a diferencia del ejemplo anterior, aquí inmediatamente ya quedó sola la letra A. Entonces, lo único que tengo que hacer es saber esto. Igual, ahora me voy a ir otra vez a la tabla trigonométrica que ya les había compartido anteriormente y voy a ubicarme en la columna de tangente y buscar el ángulo de 15 grados. Entonces, voy a hacer coincidir 15 grados con la columna de tangente, que sería 0.2679. Entonces quiere decir que el lado A va a ser igual a 50 por la tangente de 15, que habíamos dicho que era 0.2679. 0.2679. Y entonces vamos a ver aquí
que A. Entonces multiplicamos 50 por 0.2679, da como resultado 13.39. 13.39. Entonces quiere decir que este lado A vale 13.39. Y entonces, te repito, lo único que tienes que hacer es ubicar qué lados están involucrados, qué lados te dan como referencia, qué lado es el que te piden encontrar, y entonces para que sepas qué es lo que vas a ocupar, si seno, coseno o tangente.